Hola amigos, bienvenidos a mi canal y antes de nada quiero mostraros lo que me estaba ocurriendo a mí con mi Roborock Vacuum 2 y era simplemente el famoso error 13 o error 12, ese que habéis visto en pantalla, que me salió una bombillita en roja y que entraba y salía de la base de carga, pero realmente luego tú mirabas en la aplicación y no cargaba, o si simplemente se iba de la base de carga. Hoy voy a enseñar cómo apañar este problema. Antes de nada necesitamos los objetos que aparecen en pantalla. En la descripción del vídeo dejaré la relación de dichos objetos para que lo podáis adquirir ya sea en Amazon, que es más rápido, o en AliExpress, que es un poco más lento, ya según vuestras necesidades. Precisar que esto es un apaño y que no es un arreglo, pero que nos va a permitir seguir usando nuestra aspiradora de manera normal, siendo el único problema probablemente el tener que cargar por nuestra cuenta nuestra aspiradora. Me gustaría aclarar que para que se pueda cargar la Vacuum 2 de manera externa con un cargador externo es necesario que esté apagada y siempre fuera de la base de carga. Y esto es debido al problema que tiene la placa base, que no deja que cargue nuestra aspiradora. Y ahora vamos a comenzar quitando los tornillos que aparecen en pantalla para quitar lo que viene siendo la tapadera donde está nuestra batería. Ya veis en pantalla que yo en un primer momento hice un apaño para ver si resultaba y fue que sí. Lo que pasa es que lo hice con unos cables de audio. No os recomiendo hacerlo con este tipo de cable, lo recomiendo hacer con el tipo de cable que se llama AWG, que son estos cables que se usan tipo drones y demás. Lo que vamos a hacer es prácticamente lo mismo, vamos a desconectar estos cables y yo voy a empezar a hacerlo desde cero. Es fácil, es simplemente lo que vamos a sacar son dos cables, el rojo y negro, sin mucho pensar, hacia afuera, ¿vale? Y desde fuera vamos a conectarlo a lo que viene siendo un cargador externo. Para ello, digamos, hace falta las conexiones que ve, digamos, las rojas que he mostrado en pantalla, más que nada para hacerlo más fácil, porque así no hay que cortar cable ni nada. ¿Se podría usar la típica ficha de electricista? Sí, se podría usar, pero yo no lo recomiendo porque así nos ahorramos de lo que viene siendo cortar cables y demás. La ficha roja que aparece en pantalla es la ficha que yo utilicé para hacer las uniones. Ya digo, no la compréis más grande porque si no nos va a caber en el hueco donde se enganchan los cables de la batería. Y esa es la ficha de electricidad. Yo la ficha de electricidad, si queréis usarla, la recomiendo que la compréis bastante más chica de la que aparece ahí en pantalla. Yo de todos modos no la recomiendo, ya digo, por así, digamos, olvidaros de cortar cable, ¿no? Y bueno, ahí aparece de nuevo la ficha de empalme. Es muy fácil, simplemente veis que tiene dos hendiduras, pues metéis un cable por un lado y el otro cable por el otro. Y simplemente luego apretáis ahí en el centro y cerráis la tapadera. Y ya eso mismo hace la conexión, ¿vale? Sin tener que cortar cable, como si pusierais una ficha de electricidad. Ya veis ahí que el cable rojo está pinzado de la anterior prueba que hice. Y lo que vamos a hacer es simplemente lo mismo, vamos a poner la fichita y vamos a empalmar dos cables. Intentar que no se os salga, digamos, el otro cable que vais a, digamos, alargar, más que nada para que no haya conexiones raras y demás, aunque digamos está todo recubierto de plástico, pero así hacerlo más seguro. Y una vez que ya tenemos los dos cables cada uno en su hendidura, con un alicate apretamos digamos la ficha de acero, ¿no? Esa piececita de acero hacia el fondo, sin miedo, no se va a partir el cable, y cerramos la conexión. Una vez que cerremos la fichita de plástico, ahí ya eso no se va a volver a salir y va a quedar sujeto, ¿vale? Ya digo, no parte el cable, así que sin miedo apretáis. E igual que hemos hecho con la ficha roja, lo vamos a hacer con la ficha negra. Sí quiero mencionar que cuando pongáis las fichas de empalme lo hagáis de manera escalonada, es decir, primero una y luego otra, no lo hagáis a la misma vez, porque luego cuando tengáis que introducir vuestra batería en esa, digamos, huequecito que queda, os va a costar bastante. Entonces si lo hacéis de manera escalonada os va a costar bastante menos. Ahora probar a ver si os encaja bien la batería y si os encaja sobre todo la ficha ahí de empalme para que no os moleste a la hora de cerrar vuestra tapa. Ya digo que no os va a quedar la tapa totalmente hermética, pero no va a molestar en absoluto a lo que viene siendo la limpieza.
sí os digo que no enchuféis digamos, la Vacuum a la base de carga, ni enchuféis, digamos, a la placa base la ficha de la batería. ¿Por qué? Porque ahora vamos a, digamos, soldar y hacer un empalme en digamos, en el otro extremo para poder poner una ficha y así, digamos, cargar la batería. Y bueno, veis que ahora aparece todo negro y es porque, digamos, he usado un envoltorio termorretráctil, que lo que viene siendo es un plástico que envuelve a los dos cables, al rojo y negro, y aplicándole calor, digamos, se contrae, y lo que hace es que le da un poco de mayor protección al cable rojo y al cable negro. Ya digo, esto no es necesario, yo lo hice porque tenía cable termorretráctil, todo lo ya digo, abajo en la descripción del vídeo lo pondré todo, y simplemente es para que, digamos, estén un poquito más protegidos y así no, digamos, pues no quepa la posibilidad de que se muevan hacia un lado o hacia otro. Ya digo, esto no es necesario, pero si lo queréis hacer, pues bueno. Ya digo, yo no tenía un soplador a caliente y lo hice con un mechero, como veis en pantalla. Y bueno, una vez que tengamos nuestro termorretráctil puesto, ya digo que no es necesario, pero sí es más cómodo para nosotros, vamos a posicionar el cable, digamos, entre la rueda y la escobilla, y luego lo vamos a sacar en la parte derecha, tal y como aparece, digamos, en pantalla, para que así a la hora de poner la tapadera moleste lo mínimo posible, y sobre todo tener en cuenta que la mopa, si sacáis el cable por atrás, a la mopa le va a molestar. Os podéis ayudar un poquillo con pistola caliente para que así se os mueva bastante menos. También tener en cuenta que el Vacuum 2, digamos, tiene una escoba y él siempre va girando hacia la derecha. Por lo tanto, si el cable lo sacáis hacia la izquierda de vuestras pantallas, es posible que pueda engancharse este cable. Si lo hacéis por donde yo estoy marcando ahora mismo y por donde yo lo saqué, es bastante menos probable que se enganche con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el Vacuum no suele girar para ese lado, sino se gira siempre hacia su derecha, que es la izquierda de vuestras pantallas, que es además donde está, digamos, el sensor, ¿no? Y bueno, por la línea roja es por donde tenéis que sacar el cable, ¿de acuerdo? Ya os digo que va a quedar un poquito más abombada a lo que viene siendo la tapadera, pero que no va a perjudicar en absoluto, ni va a molestar la rueda, ni a la mopa, ni nada, siempre y cuando la saquéis por ahí. Yo usé con un soldador, digamos, hice una pequeña hendidura para así, digamos, que el cable saliera más fácil, ¿no? Pero ya digo que no es necesario, yo la hice, pues bueno, por hacerlo más estético y cómodo para mí, ¿no? Ahora viene tomar la decisión de dejar el cable más corto o más largo. Eso ya lo dejo a vuestra decisión. Yo simplemente decidí dejar el cable un poquito más largo, ya que a la hora de poner la ficha hembra de empalme que va al cargador de la batería, como el cargador de la batería tenía el cable muy corto, pues yo decidí dejar este cablecito un poco más largo y así puedo tener bastante cable holgado. También podéis hacer con las fichas, ya que vienen 10 fichas, podéis hacer un cable extensor y demás y dejar la ficha pegada al Roborock y sin ningún problema, ¿de acuerdo? Ya es vuestra decisión y vuestra comodidad. Acordaos de poner el termorretráctil antes de poner la ficha, para luego cuando pongáis la ficha y le tengáis soldada, pues no, digamos, no tenéis que volver a desoldar para poner el termorretráctil y así quede bastante bien. Deciros, si no queréis soldar ni queréis hacer nada, se puede hacer. Simplemente esto lo hice yo para dejarlo, digamos, más acabado profesional, pero ya digo que no es necesario soldar. Podéis usar la típica ficha de audio, esta que aparece en pantalla, que viene recubierta de plástico. Eso sí, tiene que estar recubierta de plástico. ¿Por qué? Porque tener en cuenta que va el positivo y negativo de la batería, y si hace contacto puede provocar chispas e incluso explotar la batería y demás. No os quiero asustar, pero ya os digo. En este caso, si no queréis soldar y nada, el cargador mismo de la batería trae unas pinzas, entonces lo hacéis como yo lo tenía puesto antes. Usáis las fichas que aparecen en pantalla, que vienen recubiertas de plástico,
y con ellas, digamos, simplemente tenéis que tener cuidado a la hora de engancharlas al cargador, es decir, el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, ¿de acuerdo? Rojo con rojo, negro con negro. Usando estas fichas, digamos, estas piezas que aparecen en pantalla, y usando las pinzas que viene con el cargador de la batería, no os va a pasar absolutamente nada y va a cargar igual. Yo simplemente hice estas uniones por tener un acabado un poco más profesional y sobre todo por comodidad, por llegar, enchufar y listo. Cogí ese tipo de ficha, ¿por qué? Porque la ficha macho que aparece a la derecha es la del cargador y compré la típica ficha que vienen 10, 5 hembras y 5 machos. Por eso, por hacerlo más cómodo, llegáis a topar. Podéis usar cualquier ficha que tengáis, si usáis drones y demás, la ficha XT60, etcétera. Y bueno, ahora llega la parte de soldar. Simplemente, pues bueno, echar un poco de estaño en las puntas y luego echar estaño en las uniones de la ficha. Tener en cuenta y bueno, simplemente tener cuidado, como ya he dicho anteriormente, con el cable termorretráctil, ¿vale? Para que no se os olvide ponerlo antes digamos de soldar, y tener en cuenta dónde ponéis el negro y dónde ponéis el rojo, ¿de acuerdo? Simplemente tener en cuenta eso. Ayudaos con un alicate o con un soporte, si tenéis alguien que os ayude, que os sujete un tercer brazo, digamos, que os sujete, digamos, la pieza, pues mejor que mejor. Finalmente, una vez soldado la pieza hembra con la goma termorretráctil puesta, pues quedará así. Si no habéis equivocado los colores, pues ya nunca más os volveréis a equivocar, dado que esa ficha solamente hay una manera de introducirla, ya que una pieza viene en horizontal y en otra viene vertical, por lo que a la hora de enchufarlo no vais a equivocar nunca. Si lo habéis hecho sin soldar, pues nada, simplemente tener cuidado a la hora de los colores, como ya he dicho anteriormente. Y digamos, ya que tenemos hecho lo más difícil, que es sacar los cables hacia afuera, ¿qué es lo que queda? Pues bueno, ya que lo tenemos todo hecho, simplemente lo que queda es abrir la tapadera, conectar la batería a la aspiradora en sí, a la placa base, y una vez conectada a la aspiradora cerramos todo otra vez y ya con el cable por fuera. Y ya a cargar nuestra batería. Y una vez puesta la tapadera inferior con sus correspondientes tornillos y su cable sacado por su lateral que se indicó anteriormente, vamos digamos, a sacar el cable por fuera, y con la masilla que se ha mostrado en pantalla lo vamos a sujetar. Es una masilla adhesiva que se usa normalmente para colocar póster en pared y demás, no deja restos, no mancha, no se queda pegado y es muy fácil de pegar. Es muy viscosa, pero se queda muy bien pegado. Yo la coloco, como veis, en la parte inferior de vuestras pantallas, y ahí se queda, digamos, la ficha encajada. Veis que se queda un poco levantada, no pasa absolutamente nada al láser, ni le perjudica ni nada, trabaja igual. Que si habéis, porque yo dejé el cable largo, si usted habéis dejado el cable un poco más corto, pues nada, lo pegáis en el lateral izquierdo del Roborock, ahí donde yo he marcado, y nada, la tapadera cerrará en su plenitud. Ya digo, yo lo decidí dejar así porque lo dejé el cable más largo y a mí no me molesta en absoluto, en ningún momento, para el láser, ni a la hora de limpieza, ni nada, como podéis apreciar. Y ahora llega la hora del cargador. Pues nada, una vez el cargador conectado con sus correspondientes enganches y demás, lo enchufamos a la red eléctrica, y esta es la manera que tiene que cargar, ¿de acuerdo? Es decir, tiene que poner LiO Charger 1.1 amperaje 14.4V, que es el voltaje, 4S, es decir, 4 celdas. Esta es la manera que tiene que cargar el cargador. Si lo ponéis de otra, es decir, carga rápida, etcétera, o lipo, porque normalmente viene por defecto lipo, no os va a cargar, ¿vale? Por lo menos a mí, en mi caso, no. Así es como tiene que cargar, ¿de acuerdo? Y una vez que lo tengáis así, carga. La batería, el cargador viene por defecto que carga hasta una carga máxima de 5000 mAh de batería. Vuestra batería tiene 5200 mAh, así que en ese aspecto no os preocupéis, ¿de acuerdo? No obstante, como viene por batería, lipos y demás, os voy a enseñar cómo se cambiaría esto, ¿vale? Cómo, digamos, llegar hasta este momento para simplemente tener que darle al botón Start, dejarlo pulsado y luego darle otra vez al Start, ¿de acuerdo? Bueno,
Bueno, el cargador lo he puesto tal y como viene, digamos, de serie, ¿no? Abajo en la descripción del vídeo, ya digo, os dejaré el enlace por si deseáis adquirir este cargador. Y simplemente vamos a, digamos, a cambiar que en vez de que pongáis lipo, ¿de acuerdo? Que ponga batería de ion litio, ¿de acuerdo? Bueno, para ello nos vamos moviendo por el menú con la flecha, ¿de acuerdo? Y hasta llegar, digamos, al cambio, ¿no? Veis que pone ahí el amperaje y el voltaje, ahí no es, ¿vale? Tendremos que ir a programa. Una vez dentro de program, simplemente entramos y veis que pone lipo, seleccionamos lipo y cambiamos el voltaje. Digamos, las baterías lipo por cada celda tienen 3,7 de voltio. La batería ion litio tienen 3,6, ¿de acuerdo? Pues ya está, seleccionamos esa y entramos, ¿vale? Cuando está parpadeando es que nos deja cambiar. Yo eso de check de 30 minutos y demás, yo no lo he cambiado, ¿de acuerdo? Eso si lo queréis lo dejáis por defecto. Eso de la temperatura tampoco, eso tampoco lo cambié. Y esto sí, esto es el tiempo máximo que va a estar cargando vuestro cargador. Dependiendo, digamos, del desgaste, ya os digo que 140 minutos os carga un 50% de la batería, ¿eh? Así que para que hagáis una idea, dependiendo lo que deje vuestra carga. Y la capacidad, bueno, yo puse 5100, luego modifiqué y lo puse en 5000 amperios. Eso sí, siempre tenerlo on para que no cargue más de esa capacidad, ¿de acuerdo? Y ya digo, 5000 miliamperios está bien. Vuestra batería tiene 5200, os va a ir más que sobrado. Y ya está, simplemente tenerlo en cuenta en eso. Y una vez que lo tengáis todo, bueno, ahí el buzzer, yo pongo off, lo que viene siendo las teclas porque es bastante molesto, y el buzzer on, digamos, es para cuando sea, digamos, o ha llegado el límite del tiempo o la batería está cargada, entonces empieza, digamos, a pitar. Y una vez seleccionado el tipo de batería, en este caso ion litio, usamos este amperaje y este voltaje. El amperaje, tenedlo en cuenta, 1.1. Y el voltaje, como son 4 celdas, pues te saldrá 14,4. Si alguno usa otro tipo de voltaje o otro tipo de amperaje, una vez que hayáis hecho el vídeo y demás, por favor dejadnos un comentario abajo y así todos aprendemos. Bueno, enchufamos las fichas de empalme, uno en la batería de la aspiradora y otro en el cargador, y dejamos la tecla, digamos, pulsamos la tecla Start durante unos segundos hasta que nos salte un menú, digamos, de si queremos decirle que sí para empezar a cargar. Decimos que sí. Bueno, tener en cuenta que ahí viene el voltaje, que son 16,42, y el amperaje, que es 1.1, ¿de acuerdo? Si el amperaje empieza a bajar, significa que vuestra batería está bastante cargada hasta llegar a cero. No os preocupéis, porque en cuanto llegue a cero el voltaje, se para el cargador. Y el voltaje normalmente llega a 16,8. Veis que el voltaje nosotros le pusimos 14,4, no os preocupéis, es que va subiendo solo a la vez que la batería va cargando. Os tiene que quedar así, tal y como veis en pantalla, ¿de acuerdo? Li 4S 1.1 y bueno, 14, lo que pasa que va subiendo, ¿de acuerdo? Y Charger, sobre todo CHG, que veis que pone al lado del tiempo, ¿vale? CHG significa carga normal. No pongáis carga rápida ni nada. A mí en mi caso, ya digo, ni carga rápida, ni balanceo, ni nada, porque esto no son baterías lipo. Y bueno, veis que ya la batería está cargada y el amperaje ha bajado y el voltaje ha subido. Es normal, así que no os preocupéis, y esto es lo que pasa cuando está la batería que hayamos cargada, ¿no? Y eso es todo. Espero que haya gustado este video tutorial de cómo apañar el error 12 o error 13 de vuestro Vacuum 2. Abajo en la descripción del vídeo, ya digo, os he dejado todos los accesorios necesarios para poder apañar, digamos, y poder sacar unos cables y cargar de manera externa nuestro Vacuum 2. Porque la verdad que es una lástima, que está súper bien, funciona todo perfecto, y lo único problema que tiene es la placa base. Si os ha gustado el vídeo, darle un like, y si queréis podéis suscribiros a mi canal. Muchas gracias y un saludo. Espero vuestros comentarios.